Estado como del país. Entonces, la preocupación de nosotros es entender el momento histórico que estamos viviendo, qué es lo que debemos de hacer como ciudadanos. Nos enfrentamos en muchas ocasiones a no saber cómo apoyar, cómo ayudar, de qué manera poder incidir en lo que está sucediendo en nuestro estado y en nuestro país. Y estas conferencias nos han ayudado mucho a centrar nuestra idea tanto en la parte económica como en la parte política, como en la parte social. Entonces, de aquí es que todo inicia. Opción Ciudadana es un movimiento totalmente, digamos, apolítico, en donde está representadas muchas tendencias, ¿verdad? Somos un grupo heterogéneo, pero que hemos venido sesionando con regularidad y con la aportación del punto de vista personal de cada uno de los miembros que lo formamos. Creo que eso ha enriquecido muchísimo al grupo, porque venimos de diferentes lugares, de organizaciones completamente distintas, desde la parte empresarial, que es en la que yo estuve muchísimos años, bueno, y sigo desde hace más de 40 años, y hasta la educativa, aquí con el doctor Benavides, o con Francisco desde la parte pedagógica. Es un grupo heterogéneo que ha venido sesionando, como les digo, en donde todos ustedes están invitados a participar. Estamos aquí todos los viernes de 9 a 11. Francisco, si quieres empezar. Muchas gracias. Lo que debo decir, que yo me sentí muy a gusto cuando por accidente conocí Opción Ciudadana, porque encontré elementos que son fundamentales: tolerancia, respeto y talento y actividad, porque hay mucha gente que son protagonistas. Nada más asisten aquí 2 de los anotados como aspirantes a la gobernación. Pensamos con el doctor Benavides, director del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, impulsar algunos estudios estratégicos y algún debate estratégico. Y la elección que pasó, de hecho, para nosotros fue una sacudida tremenda. Fue una revolución pacífica en las urnas que apenas empieza en toda su complejidad. Y en esa perspectiva, casi 36 años de neoliberalismo eran 36 años de contrarrevolución. Le llamaron la cuarta transformación. Puede uno estar o no a favor de esta fase de la nación y el compromiso que tenemos de involucrarnos. Yo soy jubilado y es una tarea que me ha gustado y que me ha hecho renacer en muchas circunstancias. Y con la bondadosa auxiliar y consejo del doctor Benavides, hemos delineado un taller permanente al que le hemos denominado reflexionar la cuarta transformación. Para reflexionar la cuarta transformación, que sea permanente y sea flexible y sea plural, que vengan de todos los partidos y sin partido o ex
militantes de partidos, porque en la tolerancia y en el respeto es en donde tenemos que encontrar las coincidencias. El activismo de la sociedad civil tiene que encontrar la agenda pública, no solamente la agenda política, y es la sociedad civil actuante, organizada, la que puede empujar. Empujó la caída del muro de Berlín y muchas de las transformaciones recientes en el mundo. En esa perspectiva es que hemos organizado 2 eventos previos como preámbulo al inicio del seminario taller. Ese seminario taller será autofinanciable y el primero fue la política económica ante Trump, sus retos y perspectivas. Vino el doctor Arturo Huerta, él fue director del doctorado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy nos honra con su presencia el doctor Juan José Mateos Santillán. Él tiene un perfil muy especial, porque no solamente es académico, ha vinculado la academia con los consejos, asesoría, formación de muchos actores políticos. Ha sido profesor de varios actores políticos de varios partidos y ha tenido contacto con varias instituciones, sobre todo la Universidad Autónoma de México, aunque ha participado en distintas instituciones educativas en una carrera académica por demás brillante. Yo solamente voy a resaltar 2 cosas. Es un investigador de fuentes originales con temas muy concretos. Ha publicado sobre teoría de la Constitución, los derechos de México en los territorios de Estados Unidos, la guerra contra las drogas, geopolítica, fraudes electorales y numerosos artículos que en este momento son lacerantes de la coyuntura nacional. Dejo con ustedes al doctor Mateos, no sin antes destacar la presencia de Gerardo Navarro, para mí una agradable sorpresa de mis telarañas a veces dogmáticas y prejuiciadas. Es un empresario comprometido, con una visión social y comprometido con los intereses sociales y con el proyecto de la nación. No se diga del doctor Benavides. Bueno, el doctor Benavides muchos lo conocen por su perfil hacia la educación, pero fue maestro rural, habla japonés, chino, exalumno del Colegio de México, con varios doctorados, asesor de políticos importantes, uno clave en la vida política del pueblo. Y continúa pensando en precisamente dándonos su talento, y al cual agradezco muchísimo. Entonces dejo con ustedes la palabra y su servidor, Francisco Javier Muñoz. Muchos de ustedes me conocen, somos amigos, y bienvenidos, y ojalá que en las futuras eventos podamos contar con ustedes y con su presencia, con su visión crítica, no con una visión que encajone pensar en una sola dirección. Con ustedes, el doctor Juan José Mateos Santillán. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Benavides, al maestro Muñoz, al licenciado Navarro,
a mi amigo don Antonio Fernando Adame la invitación que me han hecho para tener oportunidad de platicar con ustedes un rato. Las flechas, de arriba y abajo. Las flechitas. Ya. Quiero agradecer esta invitación porque aborda un tema que a mí siempre me ha parecido muy importante, muy interesante, desde la perspectiva de que considero que es un tema mal estudiado. Hace muchos años, cuando yo estudiaba allá por 1980, 82, en la división de posgrado de la Universidad Nacional, el maestro Héctor Zamudio nos decía a todos sus alumnos, es que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación son instituciones muy apegadas al derecho, muy respetuosas de las normas. Para justificar él su opinión, decía, si hacemos una estadística de todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, veremos que en la mayor parte de las resoluciones la Corte le da la razón a los particulares que se amparan. Pues está bien. Yo me quedé con una cuestión dentro de mi fuero interno, que al paso de los años fue consolidándose en la medida que me preocupaba más por el estudio de la geopolítica y del derecho internacional. Aclaro que soy constitucionalista, pero creo que para poder entender el derecho constitucional de forma adecuada hay que tener una visión geopolítica importante, si no, no se va a entender qué es lo que está pasando en el país. De esta suerte, en lugar de hacer el ejercicio que hizo el maestro Zamudio, de ver el total de asuntos de la Corte frente a la nación, yo hice un ejercicio diferente. Los asuntos trascendentales para México que llegaron al Poder Judicial. Y la perspectiva que tuve yo de la encuesta es lo más deprimente que puedan ustedes encontrar, porque la Suprema Corte de Justicia ha sido un actor relevante en las grandes derrotas y en las grandes tragedias de este país. Dicen que la historia la va escribiendo el que va ganando, y la historia de la Corte, pues yo creo que va ganando ella, porque ha escrito una historia donde se ha ido olvidando las partes fundamentales de las acciones que llevó a efecto. Su servidor trabaja un método que es histórico-empírico. Esto es, lo que ustedes van a ir observando se basa en un proceso de análisis histórico, pero no cualquier historia, sino es una historia que se debe de dar en base a elementos objetivos, dirían los abogados, documentales públicas. Las documentales públicas, los que son abogados saben que no admiten prueba en contra. De esta suerte, para poder nosotros valorar algunas de las cuestiones que vamos a presentar, vamos a tratar de hacerlo con fundamento en o el tratado internacional al que nos vamos a referir o en la norma constitucional que vamos a analizar, tratando de dejar el menor espacio a la especulación y tratando de ser lo más objetivos posibles. De esta suerte, quisiera yo empezar mi análisis desde el origen del problema, y ese origen del problema considero yo
está en aquella parte donde España le retrocede a Francia el territorio de la Luisiana, que era territorio de México, Nueva España. Van a decir, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Bueno, ese territorio inmenso de la Luisiana es lo que va a ser el origen de la pérdida de Texas, California y Nuevo México. Como lo hemos borrado de nuestros libros de texto, y los borramos de nuestros libros de texto porque dijimos, eso no le pasó a México, eso le pasó a la Nueva España, pensando que Nueva España es algo diferente a México. Pero en fin, podríamos quedarnos más de 2 horas platicando nada más de este tema y se nos iba a ir la plática. Simplemente quiero que tengamos ese referente porque en el Tratado de San Ildefonso, cuando los españoles le regresan a los franceses 2.600.000 kilómetros cuadrados de territorio, toda la margen occidental del territorio que está y que comprendía el territorio de la Luisiana, llamado de la Luisiana, lo hacen contra una cláusula expresa del Tratado de San Ildefonso que le prohibía a los franceses vender, ceder, regalar, donar, transferir por cualquier forma ese inmenso territorio a ninguna potencia que no fuera España. ¿Sí? Esto se hace en el año de 1800. En 1803 Napoleón le vende la Luisiana a Jefferson, Estados Unidos. El problema es que cuando los Estados Unidos compran la Luisiana dicen, no, pero es que la Luisiana también comprende el territorio de Texas y aborda también el territorio de Nuevo México. En una interpretación que hacen los mismos norteamericanos de los tratados. Ustedes saben que cada quien, el que tiene el poder y tiene enfrente a un vecino débil o a un enemigo débil, interpreta las cosas a su gusto. Y si el otro no es débil, pues hay guerra. Y si el otro es muy poderoso, bueno, pues entonces ya lo interpreta a uno de lo más justo que pueda hacer para no quitarle nada y que no se vaya a sentir arrollado. El gran problema de México de aquellas épocas es que era un país que no tenía capacidad ni siquiera de enviar las cartas por barco para que llegaran a la zona de California y los territorios que hoy formarían parte de Washington, en la parte del Pacífico, del estado de Washington en Estados Unidos. Todos esos territorios novohispanos, mexicanos. No voy a abordar más el tema desde esta perspectiva, pero sí quiero dejar eso muy claro porque ese es el antecedente para que años después los norteamericanos primero nos intenten comprar los territorios en 1828 y cuando no quisimos venderles los territorios del norte que ellos ambicionaban tener, ambicionaban California, ambicionaban San Francisco, ambicionaban salida al Pacífico para lo que conocemos como la cuenca del Pacífico, tener y llegar a ser lo que son el día de hoy una de las, o la potencia hegemónica global. Como no lo hicimos, empezaron con diversos pretextos a invadir nuestro país, empezaron a enviarle tropas a los tejanos, que eran mexicanos, y los tejanos empezaron a sentirse independientes, mandaron migrantes a vecindados norteamericanos a tierras mexicanas, y luego estas personas se proclamaron pro Estados Unidos, se crea un conflicto, y ahí empieza la siguiente secuencia con los tratados de Velasco y después con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la suma de territorios perdidos
los 2.600.000 kilómetros cuadrados de la Luisiana, sumados a los 2.400.000 kilómetros cuadrados de Guadalupe Hidalgo, nos darían un gran total de aproximadamente, pongan ustedes 5 millones de kilómetros cuadrados. Si ustedes le calculan que México tiene 1.900.000 kilómetros de territorio de ahorita, estarán calculando perfectamente bien que nos quitaron el doble, otro doble y luego otro tanto más. ¿Me explico? Serían 2 veces y medio el territorio que tenemos, que conversamos aproximadamente en la actualidad. Es una parte de la historia que no aparece en nuestros libros de texto. Yo no conozco libros de texto que aborden esta parte de la historia nacional. A lo mejor será que no hay muchos libros de texto, pero lo que les estoy contando lo pueden ustedes consultar en los tratados de San Ildefonso, lo pueden ustedes consultar en las fuentes directas y ahí corroborarán el planteamiento que les estoy haciendo. Digo todo esto porque cuando los norteamericanos nos hacen la guerra, y este es el primer punto que estamos planteando, cuando los norteamericanos nos hacen la guerra, quedamos en una condición de inferioridad militar brutal. No teníamos barcos para quitarnos el bloqueo, no teníamos armas para defendernos, y pues la guerra fue una guerra de un solo lado. Cuando perdimos, los norteamericanos reclamaron para ellos todos los territorios que ustedes saben que ahora forman parte de la Unión Americana, y el asunto quedó ante la nación. La nación, mediante el acta de reformas de Mariano Otero, tenía un sistema de protección constitucional que estaba basado en 3 grandes juicios o 3 grandes procedimientos. Hoy los conocemos. 2 de ellos serían hoy acciones de inconstitucionalidad y el tercero sería juicio de amparo. El primer artículo que se refería a las acciones de inconstitucionalidad eran las acciones de inconstitucionalidad que tenía la Federación para objetar a los estados. El segundo procedimiento eran las acciones que tenían los estados para objetar los actos de la Federación. El tercer gran complemento de este sistema era el juicio de amparo, que estaba en el artículo 25. Repito, artículos 22, 23 y 25. Esto es muy importante porque una vez que se pierde la guerra, Santana, que es el general en jefe del ejército mexicano, saliendo, viene aquí a Puebla y de Puebla se va a Veracruz y de Veracruz se embarca al Caribe, del Caribe va a Colombia y años después los mexicanos lo mandan a buscar porque el asunto estaba tan mal que necesitamos de nueva cuenta Santana para hacerse cargo de la presidencia. Esto es importante porque cuando se va Santana, la presidencia de la República queda acéfala. Y al quedar acéfala la presidencia de la República, se nombra, o se debería de nombrar a un triunvirato. Entonces no se nombra al triunvirato, se dio la presidencia interina y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ya había sido procesado, declara que por ministerio de ley le corresponde a él la presidencia interina de la República. Vuelvo a aclarar, el presidente de la Corte es un presidente interino de la Corte que después asume de manera interina la presidencia de la República. ¿Sí?
a ese presidente interino de la Corte, que era presidente interino de la República, de nombre Peña y Peña, de apellido Peña y Peña, Manuel de la Peña y Peña, lo habían juzgado el Congreso y lo había declarado culpable. Sin embargo, si ustedes observan la etapa histórica del México independiente de 1824 a 1847, se dan cuenta que nadie podía quedarse porque iba entrando uno y iba llegando al otro. Era peor que la etapa revolucionaria incluso. La inestabilidad política nos hizo tener muchos movimientos. En aquellas épocas, y esto es relevante para el tema, la Corte no podía juzgarse a sí misma porque nadie puede ser juez de su causa. ¿Me explico? Entonces existía algo que se llamaba Tribunal de Agravios, Tribunal de Greuges, le decían los aragoneses. Esto es relevante porque cuando lleguemos a la actualidad vamos a pensar, bueno, y lo de los sueldos les llega a los ministros de la Corte, y los ministros de la Corte son los que tienen que responder y resolver. Pues esto no sé, nunca se ha visto bien en ninguna parte de ningún esquema que el juez sea el que resuelva su propio caso. Pero en fin, llegaremos a eso con posterioridad. Regreso a 1847-48. Ese presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era interino en la Corte y se hizo presidente interino de la República, y que dijo que no necesitaba que fuera un triunvirato como lo ordenaba la Constitución, sino que él iba a ser presidente nada más por un ratito, y como iba a ser presidente por un ratito no necesitaba asociados, y no solo no necesitaba los otros dos presidentes que iban a formar el triunvirato que encabezara la República, sino que adicionalmente no necesitaba secretarios del despacho. Y acuérdense que en este país los secretarios del despacho siempre tenían un papel importantísimo, que era el de ser corresponsables del presidente en todas las cosas que firmaba. Y nombró a don Luis de la Rosa ministro universal. Entonces teníamos un presidente con las características que ya les conozco, que ya les platiqué, perdón, y a don Luis de la Rosa como ministro universal. ¿Y qué hicieron los benditos señores? Pues negociaron con Estados Unidos el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Y qué dice ese Tratado de Guadalupe Hidalgo? Pues que México le cede, no le vende, mucho ojo, no hay ninguna venta, es una cesión, y es una cesión por guerra de conquista, que México cede California, Nuevo México, Nevada, parte de Colorado, Texas, Utah. Bueno, ahí se pierden todos esos territorios. Ya los perdimos, sigue el ejército de los Estados Unidos ya en alianza con el grupo de los moderados. El ejército de México de los moderados, junto con el ejército de los Estados Unidos, persiguiendo al grupo de los radicales, al grupo donde estaban las gentes que querían seguir la guerra contra un México que hasta en eso se había fracturado, ¿sí? La mayoría fue la mayoría moderada. Sin embargo, no se reunieron los votos para ratificar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. No se reunieron el quórum calificado que se requería. Entonces, le voy sumando yo elementos de algo que ustedes saben que es arbitrario a simple vista, que es una guerra de conquista. Este primer elemento de antecedentes tiene que ver mucho porque si nosotros observamos el texto, pero voy a hacer un brincote para atrás, y entonces aquí tenemos lo que es el trabajo que estoy presentando, los antecedentes, seleccioné 3 y el modelo actual
para con el todo conformar un solo bloque. La hipótesis que estamos poniendo sobre la mesa es que la Corte histórica y la Corte actual en cuestiones trascendentales actúan igual. ¿Me explico? O sea, no cambia. Si ustedes llevan cualquier asunto personal a la Corte en este momento, lo más probable es que la Corte resuelva de forma imparcial. Pero si ustedes llevan un asunto geopolítico trascendental, lo más probable es que la Corte se alinee con el modelo geopolítico o el modelo de poder interno dominante. ¿Me explico? Ya ahorita vamos a ir a los ejemplos, que los ejemplos hablan más que las palabritas que pueda uno llevando de manera dispersa y suelta. El segundo ejemplo son los tratados de Bucareli. El tercer ejemplo son la reforma constitucional energética. Ahí pondría yo dos. Uno podría ser el FOBAPROA y el segundo la consulta que solicitó el PRD y que solicitó una gran parte, no sé cuántos, no sé, tal vez hasta el millón de mexicanos, para que se pusiera a consulta la reforma constitucional de Peña Nieto. Esos serán los tres casos que abordaremos. Del modelo actual, iremos a lo que fue la elección del 88 y cómo de la elección del 88 salió una lección para el 94. ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a ir observando cuáles son las facultades de la Corte a partir de esa reforma del 94, que es la reforma que sigue vigente, y cómo se van cambiando esos nombres de los ministros y cómo desde el 94 estaban visualizándose algo que se está dando en la actualidad. ¿Sí? Finalizaremos esto con alguna reflexión de cuáles son las posibilidades que se pueden dar en este juego de fuerzas de acuerdo al lugar donde se ubique uno, si quiere uno que haya cambios, si quiere uno que no haya cambios, si quiere uno estar a favor de uno, si está uno a favor de otro. ¿Cuál es el modelo del debate? Pongo 2/3 partes en la gráfica anterior, lo puse muy rápido, pero dice 2/3 partes del territorio. Porque si ustedes le calculan 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio frente a 1.900.000 que tenemos, está más cerca de 2/3 partes, que lo que dice es que perdimos la mitad. Y eso ya si no contamos lo de la Luisiana, ¿no? Entonces vean cómo en general la historia oficial de México tiene a minimizar, tiene a reducir, tiene a culpar por ejemplo, a Santana. Santana es un chivo expiatorio. Si ustedes ponen el Tratado de Guadalupe Hidalgo en este momento aquí sobre la mesa, van a ver que nunca lo firmó Santana, ni siquiera aparece su nombre. Que lo firma Manuel de Peña y Peña en carácter de lo que comentábamos, presidente interino, que estaba en carácter de presidente interino de la Corte, etc. Bueno, este señor tenía un mandato que es el del artículo 23, uno del artículo 22 que mencionaba y el artículo 25. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia recibió en 1848, una vez que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, una impugnación para declararlo nulo. ¿Qué era lo que querían los diputados? Le llamaban el partido puro. ¿Qué era lo que querían los puros? Ahí con los puros estaba Otero, otro hombre, Guillermo Prieto, el mismo Juárez, pertenecían al bando de los puros, pero eran minoría. Entonces, si ustedes observan lo que dice el artículo 23,
si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuera reclamada como anticonstitucional, o por el presidente de acuerdo a su ministerio, o por 10 diputados, o 6 senadores, o 3 legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de 3 meses y precisamente en un mismo día darán su voto. ¿Qué significa esto? Si más de 10 diputados, 3 legislaturas o 6 senadores presentaban una acción de inconstitucionalidad, se tenía que ir a presentar a una oficialía de partes. ¿Cuál era esa oficialía de partes? La Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál era el papel de la Suprema Corte de Justicia? Enviar esa acción de inconstitucionalidad a todas las legislaturas de los estados. Las legislaturas de los estados iban a estudiar el caso y exactamente a los 3 meses, el mismo día, se iban a reunir todas como si fuera un gran tribunal constitucional de todos los estados para emitir una resolución que sometiera al poder ejecutivo y al poder legislativo federales. ¿Me explico? Tenía que ser todo el país en pleno quien pudiera hacer o tomar una decisión sobre este ministerio. Creo que el artículo es más que claro. ¿Qué fue lo que sucedió en la realidad? En la realidad fue terrible. ¿Por qué? Porque el presidente que firmó el tratado fue el presidente de la Corte. ¿Qué hubiera pasado si se declara que ese es un tratado inconstitucional? El que lo firmó lo hubieran declarado como traidor a la patria. Pena de muerte en aquella época. ¿Quién era el que tenía que estar controlando a la Corte? Pues el presidente de la Corte. Pero si el presidente de la Corte estaba de presidente de la República, ¿qué hizo el presidente que firmó? Se regresó de presidente de la Corte. ¿Me explico? Y desde la presidencia de la Corte, Manuel de Peña dijo, bueno, como yo lo firmé, pues me voy a abstener de votar en este caso, pero todos ustedes van a votar. Y todos votaron. ¿Y saben qué votaron? Que un tratado no es una ley, que es un asunto diplomático. Aunque modifique la Constitución, aunque fuera lo que fuera, que como es un asunto diplomático no lo podían someter a las legislaturas. Y no se sometió a las legislaturas. La Corte resolvió y cambió el sistema. A partir de ese momento, la historia de las acciones de inconstitucionalidad y la historia del amparo ya no fue la historia que debió haber seguido siendo dentro de lo que era el sistema Otero, sino es una historia que se ve afectada por esto. Y la historia de México también cambió, porque un país, piensen ustedes en Japón y piensen ustedes en Alemania. Japón frente a los coreanos, teniendo que pedir el apoyo norteamericano para poder contener a los coreanos del norte, porque no tiene fuerza aérea, ni tiene armada, ni tiene nada para defenderse. Y los alemanes tampoco tienen armas para hacer nada, y lo único que hacen son los representantes económicos de los Estados Unidos en Europa para controlar a los europeos. Esto tiene que ver con México, porque México no nada más tiene la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tienen de México que todos los territorios que hay desde la margen oeste del río Mississippi hasta el Pacífico tendrían una eventualidad. Si México imagínense ustedes que México inventara un arma así que desintegrara todas las armas norteamericanas y que nos desintegráramos los edificios gringos sin matar a nadie, claro está, para no ser tan malos, y que pudiéramos hacer eso ahorita. ¿Cuánto tiempo le podríamos dar a los Estados Unidos para que nos fueran desocupando nuestros territorios ocupados? ¿Ah? Pues lo podríamos hacer o no. Lo podríamos hacer, claro, esta es una cuestión de fuerza, simplemente así se los estoy poniendo. ¿Tendríamos derecho para hacerlo? Tendríamos el derecho de hacerlo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que ha pasado? Que aún teniendo el derecho no teníamos la fuerza.
Y si ustedes no tienen la fuerza, pues pueden ustedes tener todos los derechos que quieran, pero no va a pasar nada. Concluyo esto diciendo que la Suprema Corte de Justicia, en mi opinión, lo que debió haber hecho en ese momento fue declarar la nulidad, a sabiendas que los norteamericanos con nulidad mexicana o sin nulidad mexicana se hubieran quedado con el territorio. Simplemente no tendrían el pretexto de decir tuvimos una cesión, sino simplemente tendrían que decir todo esto de todos estos territorios son por guerra de conquista. Y los derechos por guerra de conquista desde siempre son derechos precarios, siempre están sujetos a que el país víctima de la conquista tenga el armamento suficiente para recuperar los territorios adecuados. ¿Ok? Segundo antecedente. Podríamos poner 20, les pongo los más grandes. Revolución de la Huertista. La Corte frente a los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli se firman y se discuten durante el año 1923. El origen, los norteamericanos no querían que Obregón fuera presidente de México. No lo reconocían. Obregón sabía que era más importante el reconocimiento de Estados Unidos que el reconocimiento de todo México para que fuera presidente de la República. También lo sabía Calderón y lo sabían muchas otras gentes. No es política partidista de nada. Es algo que quiero dejar sobre la mesa, que lo geopolítico en un país dependiente pesa más que lo interno. Al contrario, si nosotros fuéramos una potencia como Estados Unidos o Rusia, lo interno pesa más que lo geopolítico. ¿Me explico? Son situaciones totalmente inversas. En un país entre más débil sea el país, más pesa lo geopolítico. Entre más poderoso sea el país, más pesa lo interno. En Estados Unidos les vale gorro lo geopolítico. Si se tienen que ir a pelear con los rusos, se pelean con los rusos o quien sea, son muy poderosos. En un país muy chiquito, le preocupa que se resfríe el jefe de Estado del país hegemónico donde pertenece, porque entonces a lo mejor lo desestabiliza. ¿Sí? Al México revolucionario le preocupaba mucho el reconocimiento, particularmente a Obregón, y entonces Obregón negocia una serie de tratados que se firman en lo oscurito. ¿Qué tiene que ser esto? Traigo algunas referencias de los tratados de Bucareli, porque el gran problema de los tratados de Bucareli es que no son tratados en un sentido estricto por un lado, pero en un sentido formal por otro lado se llaman convenciones. Una convención es un tratado, pero un tratado es algo todavía más complejo que una convención. ¿Qué quiero decirles con este trabalenguas que les estoy planteando? En Bucareli se firmaron dos documentos diferentes. Bueno, se firmaron dos documentos que son convenciones de reclamaciones, pero de acuerdo a las minutas que hay, hubo una serie de acuerdos que no se establecieron en las convenciones que se llevaron al Senado y que sin embargo, de acuerdo a las minutas, esas pláticas que se tuvieron entre los comisionados tenían la misma fuerza vinculatoria que lo que estuvo aprobado. ¿Me explico? Esto que les estoy diciendo yo, que suena así como que muy fantástico, es terrible. Cuando ustedes leen las minutas se dan cuenta que los comisionados se reunían y decían: a ver, señores, ustedes para afuera, los secretarios, taquígrafos, secretarias, etcétera, y aquí nada más nos quedamos los comisionados norteamericanos, los comisionados mexicanos. ¿Y qué acordaron? Pues yo francamente no sé, pero ahí las referencias de que se acordó fueron 50 años sin desarrollo de industria pesada, fueron una serie de cuestiones, de verdad son terribles. No es el tema. Nos podría llevar no sé cuántas horas trabajar sobre los detalles de la revolución de la huertista, es interesantísimo, ¿sí?
En 1924, Adolfo de la Huerta lanza un desplegado en contra de esos tratados, en contra de esas negociaciones secretas, en contra de que se aprueba para los norteamericanos, se les paga en oro los territorios que se les expropian. A los mexicanos se les pagaba en bonos. A los mexicanos se les pagaba a 20 y tantos años, o no sé cuántos años. A los norteamericanos se les pagaba si se les quería quitar un solo milímetro de tierra. Entonces se empieza a generar un escenario totalmente inequitativo y demás. ¿Cómo se define esta revolución de la huertista? Se define de una forma muy interesante, porque los de la huertistas pues desconocían a Obregón, desconocían a la Suprema Corte. ¿Y por qué desconocían a la Suprema Corte? Bueno, la Suprema Corte de Justicia interpretó la Constitución de 1917 diciendo que la Constitución no podía ser retroactiva frente a los intereses norteamericanos y que era correcto que les pagaran como querían los mismos, o sea, todo a favor de los norteamericanos. Muy concretamente, esta parte de la retroactividad y que le podían entregar a los norteamericanos el petróleo y que no se los podían quitar nunca. Y entonces pues se van a la revolución. Ya la revolución de la huertista pues la ganan los gringos. Tenían a sus barcos fondeados en Veracruz, los mueven en Veracruz y en Tampico, bloquean todo el armamento que iba en contra de los a favor del ejército de Adolfo de la Huerta. Y quiero decirles que es terrible porque tenía más soldados, más gente, más pueblo, más todo Adolfo de la Huerta que Obregón. Pero ¿quién cree que siempre gana la guerra? El que tiene el apoyo de las armas, el que tiene el apoyo norteamericano, que son los que tienen las armas en este caso. ¿Me explico? Entonces gana Obregón. La historia oficial dice que Obregón era un hombre talentosísimo, que por eso ganó en Celaya y por eso ganó contra Adolfo de la Huerta. La historia en cortito diría que Obregón ganó en Celaya porque el material que le enviaron a Zapata estaba saboteado, a Zapata, a Villa, perdón, una disculpa. A Villa le da material saboteado y entonces el gran artillero Felipe Ángeles pierde la batalla de artillería con los otros porque sus bandas no llegaban a la mitad de lo que tenían que llegar. Entonces tienen que meter sus cañones y el otro se los hace pedazos. Entonces Villa, en lugar de retirarse con inteligencia, pues ahí se acelera el Centauro del Norte y manda la caballería contra la artillería, y pues ya la historia de la derrota de Celaya es la historia de la derrota de la División del Norte, señores. Lo mismo sucede en la época de la revolución de la huertista. Los de la huertista son más vivos, dicen pues no vamos a ir a pelear contra la armada norteamericana porque ahorita nos tienen al Richmond y a tales barcos ahí y después van a mandarnos tropas por el otro lado. Una guerra perdida de antemano. Y no solo perdida de antemano, porque también les dan armamento, les dan aviones, les dan todo lo que tenían que darles. Supongo que algunas tropas disfrazadas también, y ganan los obregonistas a los de la huertistas. Aquí matan al senador Fiel Jurado, secuestran a los senadores Ildefonso Vázquez, Francisco Trejo, Enrique del Castillo, y todo esto pues genera que se logre la votación que se necesitaba en el Senado para aprobar las convenciones de Bucareli. Vito Alessio Robles fue senador en esa época. Él hace esta declaración que tenemos aquí enfrente.
que viene a corroborar lo que yo les estoy diciendo, viene de parte de un senador que fue testigo de calidad de aquellas negociaciones, de aquellas sesiones secretas, pero secretas en el Senado para la aprobación. ¿Me explico? Yo era senador de la República cuando se aprobaron las dos convenciones de reclamaciones. Asistí a las sesiones informales en las que Aarón Sáenz, entonces secretario de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores, asesorado por el licenciado Fernando González Roa. Fernando González Roa fue negociador de los tratados de Bucareli. Trató de demostrar la conveniencia de tales convenciones. El segundo, en tono patético, juró por su honor que en las convenciones de Bucareli no se había celebrado ningún compromiso que mencionara la dignidad nacional. Pero él señalar aquí que las actas de las mencionadas conferencias de Bucareli no fueron exhibidas en tales sesiones informales y tampoco lo fueron en las formales. Yo no conocí las referidas actas y creo que los demás senadores se encontraban en el mismo caso. ¿Qué significa? Los mexicanos firmamos unas convenciones, aprobamos en el Senado las convenciones, se extendió la aprobación hacia unas actas que no conoció nadie nunca. ¿Sí? Años después saca la Secretaría de Relaciones unas disqueactas de lo que son. Pues, imagínense ya unas actas todas guachicoleadas por ahí, ¿no? Bueno. Entonces, hay una reflexión extra para cerrar este punto. Si bien es cierto, les decía yo, la Corte no fue a juzgar directamente las convenciones de Bucareli, que debió haberlo hecho y se debieron haber impugnado. ¿Cómo van a pagarle nada más por la nacionalidad norteamericana en oro y a mí por ser prietito y mexicano me van a dar puros papelitos que luego ni valen? Imagínense ustedes. Bueno, José Natividad Macías, diputado constituyente, y no cualquier diputado constituyente. Quien haya estudiado el constituyente mexicano sabe que el diputado José Natividad Macías fue uno de los 5 más brillantes de todo el Congreso. ¿Sí? Hombre de pluses, jurista de primera, valiosísimo. Al encararse a la presidencia de la República, el general, acá lo veo porque ahí estamos forzados para atrás, el general Obregón puso sobre los hombros de unos reclutas inconscientes, serviles suyos, el mandato de la magistratura más alta de la nación, manto que no debe cobijar jamás más que a verdaderos juristas, hombres fuertes que además de no doblegarse ante el poder, no trafiquen con la justicia, guardianes celosos e incorruptibles de la Constitución que no transijan para violarla bajo pretexto de interpretarla, porque cuando un precepto constitucional es claro en sus términos, explícito en su significado determinante de su mandato, la Suprema Corte no puede hacer otra cosa que aplicarlo. Dura lex, ser lex, les ha dicho la jurisprudencia de todos los siglos por boca de sus más esclarecidos jurisconsultos. Señores, yo creo que las palabras de diputado constituyente Macías son más que claras. Y eso ya tiene mucho que ver con el siguiente ejemplo que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque en tiempos modernos, en tiempos muy recientes, la Suprema Corte acaba de abrir todo un espacio que es novedad para los jóvenes juristas. Le llaman convencionalidad. La convencionalidad significa que nuestro país, nuestra Constitución está sujeta a los convenios, y los convenios son los tratados. ¿Me explico?
Entonces resulta que a partir de esta última época, de esta última corte, ya no es ley suprema la Constitución, sino que cuando se interpreta que la Constitución y los tratados son la ley suprema, ahora son un poquito más ley suprema los tratados que la misma Constitución. No sé si nos vamos al ejemplo norteamericano otra vez. ¿Ustedes creen que un tratado va a estar por encima de la Constitución de Estados Unidos? Pues no, hombre, se mueren de la risa. Si hicieron eso, meten a la cárcel a su presidente y a los que se hayan estado ahí en eso, y su Constitución está por encima de cualquier tratado. ¿Y los rusos? Lo mismo. ¿Y los chinos? Lo mismo. ¿Y los ingleses? Lo mismo. ¿Y por eso están en el Brexit? Cualquier país que se respete tiene su norma interna por encima de la convencionalidad. Todos los países dependientes del planeta ponen la convencionalidad por encima de el derecho de su constitución. ¿Me explico? Ahora, hecho esto, vamos a llegar a la corte actual. Este punto, para mí es un punto muy sensible, muy importante, y quiero llevarlo a una referencia muy importante para mí. El petróleo es propiedad de la nación. El petróleo no es propiedad del Estado, señores. El petróleo no es propiedad del gobierno. Van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estado y nación? Miren, la ciencia política, desde que se aprobó se habló de la nación en 1824, ha evolucionado en una forma no necesariamente buena para los términos. Y lo que hoy significa una cosa no necesariamente significaba otra cosa. Para poder entender nosotros qué es nación, tendríamos que haber ido al debate de 1824. Y en 1824, en el debate se define a nación como pueblo sobre territorio. Mucho ojo, no se le pone para nada gobierno. Por eso no se habla de Estado. Y no se quiere hablar de pueblo porque se crea en ese hermoso concepto mexicano de 1824 una teoría de ese pueblo más su tierra. A mí se me hace realmente bello, es una cuestión magistral, es hermosísima. ¿Sí? No se puede entender al pueblo sin su tierra, ni se puede entender a la tierra sin su pueblo. ¿Estamos? Y eso, para la definición del debate de 1824, es la nación. Y llamo a colación a esto porque es un debate que solo nuestro muy querido amigo, señor licenciado Tenorio, don José Barragán, encontró las actas de los debates del 24, porque el debate en sí está perdido. Entonces lo que se recuperaron fueron aquellas actas, las recuperó un muy querido amigo nuestro, y en esas actas es donde encontramos esta definición hermosísima que difícilmente van ustedes a encontrar en ningún otro texto de ciencia política ni nada. Muchos de ustedes son expertos en ciencia política y verán que el concepto de nación tiene otras connotaciones, y entonces unos van a Jelinek y otros van a Kelsen y otros van no sé, a toda la teoría española, la teoría francesa. No, nuestra teoría sería esa del 24. De esta suerte, la propiedad originaria del territorio es de la nación. Entonces, territorio, pueblo, en 17 vuelven a quedar
en la misma cuestión. ¿Y dónde queda el Estado? ¿Dónde queda el gobierno como representante? ¿Me explico? Porque la nación en sí no puede ser un elemento jurídico. El elemento jurídico sería el gobierno. Entonces, el Estado se compone de 3 elementos tradicionales y para los positivistas jurídicos un 4º elemento, que sería población, territorio, gobierno, y los positivistas agregaron orden normativo, y no lo agregaron por gusto, sino desde las épocas de Kelsen, Sartor y todos estos amigos juristas dicen, es que toda la soberanía y todo se transfiere al orden normativo y ya no vale el pueblo ni vale lo que vale es el orden jurídico como elemento supremo, y entonces empiezan a hablar de Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho empiezan a hablar de que la supremacía la tiene la Constitución, y entonces lo sagrado ya no es el pueblo, sino lo sagrado es la norma. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y quién hizo la norma? ¿El pueblo? No, la norma la hacen los representantes del pueblo. ¿Y realmente son representantes del pueblo? Pues eso ya cada quien podrá valorarlo de acuerdo a los intereses de donde tengan su chequera, si la tienen o no la tienen. ¿Me explico? De lo expuesto y con una interpretación sistemática de la Constitución estamos infiriendo que el gobierno no tenía ninguna injerencia en estas cuestiones del subsuelo, sino como representante y administrador, para rendir cuentas siempre al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la Corte actual? Entramos a la convencionalidad, principio geopolítico, ¿sí? Le presentan de entrada a esta Corte una vez que la nombran. ¿Cómo la nombran? Bueno, los ministros de la anterior Corte son ministros que tenían, de acuerdo a la Constitución, hasta 1993 el carácter de permanentes e inamovibles. ¿Qué significa? Que no los podía quitar nadie. ¿Qué es lo que hace el presidente Cedillo? Envía una iniciativa y dicen, pues ya no necesitamos una Corte con 21 ministros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A cambio de eso, con la misma reforma constitucional, a todos los ministros que estaban despidiendo les garantizan un haber de retiro, que es exactamente lo mismo que estaban ganando, pero sin trabajar. Y les garantizan dentro de ese haber de retiro que sigan teniendo sus coches, que sigan teniendo chofer, que sigan ganando lo mismo y que siempre se les vaya homologando el sueldo al de los ministros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ministros tuvieron el derecho de haber declarado que eso era una usurpación, fue un golpe de Estado incruento. Hay golpes de Estado que se hacen con violencia, hay golpes de Estado que se hacen en el papel. Entonces, esa legislatura que empieza con Cedillo es una legislatura que empieza sobre una reforma constitucional que técnicamente fue valorada por muchos juristas, entre ellos su servidor desde aquellas épocas, como un golpe de Estado incruento. Los ministros no se defendieron. ¿Por qué no se defendieron? Les garantizaron sus intereses, les garantizaron sus privilegios, no sé cuánto más les hayan garantizado. Los que hayan vivido en la política y que sepan que se habla por ahí de portafolios de dinero y de no sé qué, pues podrán entender algunas cosas. Yo no he vivido nunca en esos niveles para poder decir algo que pudiera ser de esa forma, pero pues cada quien juzgue. Yo me quedo en el dato concreto. Había ministros que eran inamovibles y se movieron. Le siguieron pagando lo mismo. ¿Por qué digo que le siguieron pagando lo mismo? Porque está en la Constitución y eso hace prueba plena.
Y el que diga lo contrario, pues hay prueba plena. De todo lo que hemos estado platicando ahorita, hay prueba plena, todos son pruebas documentales. ¿Me explico? Ahora, le presentan a la Corte una solicitud para que, una vez hecha la reforma del presidente Peña Nieto, someta al pueblo de México la reforma para que fuera anulada. ¿Qué es lo que sucede? Ya hemos dicho que la propiedad del suelo es de la nación. La propiedad del subsuelo es de la nación. El gobierno es administrador. ¿Sí? Hacen la reforma constitucional de tal suerte de invitar capital internacional. ¿Para qué invitan al capital internacional? Aquí hay una jugada perversa en paralelo. Por un lado, empiezan a desmantelar todo Pemex. Las refinerías ya no les dan mantenimiento. Empiezan a hacer reformas pequeñitas para vender poco a poco hidrocarburos, hacen reformas a la ley, en fin, le van dando vuelta a la ley, le van dando la vuelta a la ley para ir día con día a lo largo de muchos años de todo lo que es el periodo neoliberal, acabando con las instituciones de la época anterior, ¿sí? Acabando con el ejido. No lo desaparecen, pero les dan chance a los ejidatarios de venderlo y ya fueron camionetas y ahora ya son propiedad privada. Lo del Pemex, pues, es triste, vean lo que estamos siendo testigos el día de hoy de cómo están nuestras refinerías. El Instituto Mexicano del Petróleo, que fue orgullo ante el mundo, ¿se acuerdan qué técnicas tuvimos? Tuvimos los mejores técnicos petroleros del planeta, tuvimos las mejores empresas, una de las mejores empresas del petróleo del mundo. A los mexicanos se les olvida, pero en 1910, una de las causas de las revoluciones, que México era el tercer país productor de petróleo del planeta. O sea, nuestra historia no es la historia de Brasil, no es la historia de España, no es la historia. Nosotros tenemos historia propia, historia que hemos olvidado. La mayor parte de las cosas que les he platicado antes de terminar de hablar de esto que estamos hablando ahorita es para recordarles que las cosas no son casuales, llevamos una rutina, llevamos una secuencia, llevamos una historia muy triste. ¿Me explico? Ahora, le presentan a la Corte esto camuflajeado por una reforma que dio entrada a la Shell, a la Exxon, a la Mobil, no sé cuántas empresas más andan por ahí, ¿sí? Les decía yo al inicio de esta plática, los países débiles, aunque tengan el derecho, si no tienen la fuerza, su derecho se hace nulo. Ya lo hablamos, no con el petróleo, ya lo hablamos con nuestras... ¿De qué tierras, de qué 5 millones de kilómetros de cuadrados de tierras estamos hablando? De los 5 millones de kilómetros cuadrados de tierras más fértiles, productivos, con los mejores puertos del planeta. Toda Europa no compite con eso que tuvimos nosotros. Ese era el cuerno de la abundancia, desde lo que es la zona de Canadá, tracen una línea y luego una bájenla por el río, el Mississippi, y luego tracen una línea arriba de Texas, incluidas las Floridas, con todo el Golfo de México, y ese es el cuerno de la abundancia, señores. Eso fue México. ¿Me explico? Ahora, ese juego de la abundancia, pues ya ven cómo va. Cuando esa reforma le ponen los factores económicos internacionales, con todo el respeto para
nuestro nuevo presidente, y con todo el respeto para todos nosotros los patriotas que podríamos morirnos en la raya, pues a ver qué hacemos contra la Exxon y contra la Shell y contra la MOL y todos aquellos presionando. Porque ni siquiera nos van a mandar un ataque ni nos van a hacer nada, simplemente nos estrangulan económicamente. A ver cuántos días aguantamos, ¿de verdad? ¿Sí? Entonces no sé si me estoy explicando la perversidad, bueno, ya no tengo yo palabras, ahí califiquen ustedes, yo ya me quedé cortito. Entonces, eso se hace irreversible, ¿sí? Los petróleos, que los petróleos mexicanos valen menos que los norteamericanos porque son gringos y no se puede hacer gasolina. Los petróleos gringos sirven para quemarse, los petróleos mexicanos, señores, sirven para hacer oleoductos, telas, plásticos, materiales increíbles. Nuestros petróleos deberían de valer, como son petróleos pesados, 10 veces más que los petróleos para gasolinas y querosenos, ¿me explico? Pero esa es otra de las partes de la dependencia, esa es otra de las partes donde ya nosotros ni siquiera nos podemos mover. Y esto lo hago patente para que vean las limitaciones. Estamos hablando de la cuarta transformación. La cuarta transformación está inserta en el planeta Tierra, y en el planeta Tierra las reglas del juego son estas. ¿Me explico? La Corte, frente a la reforma constitucional energética, el 30 de octubre del 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las guerras, el petróleo, dicen es que ya se acabó el petróleo, ya no tiene importancia. No es cierto, y más los petróleos pesados. La mitad de la industria del planeta, o más de la mitad, gira en torno de los petróleos pesados. Nuestras fortunas increíblemente más grande que nunca. Lo que sí está empezando a pasar al desuso es las gasolinas ligeras, los petróleos ligeros. Pero los petróleos pesados cada día valen más. Y valdrán más. Y entre más escaseen, valdrán más. Ahí hablaba de las guerras del África, ya voy muy atrasado, entonces ya no los abrumo más con vueltas y giros. El 30 de octubre del año 2014, la Suprema Corte rechazó que se hiciera una consulta pública sobre la reforma energética de Peña Nieto. El argumento que compartieron 9 de los 10 ministros de la Corte para rechazar la consulta se sustentó en el principio de que se establece para un referéndum, según el cual es imposible realizar una consulta popular cuando se afecten temas de seguridad nacional, organización o funcionamiento de las Fuerzas Armadas, restricción de los derechos humanos e ingresos públicos. Y como se trataba del subsuelo y el petróleo, dijo la Corte, es ingresos públicos. Y ya, ¿qué salida más peregrina, con el respeto de los peregrinos? ¿Perdón? No, pues ya lo entendió usted muy bien, ya lo complementó por la sonrisa que tiene. 1988, que es el modelo actual. Y vamos a la parte que más nos interesa ahorita para redondear esto. Porque si no vamos a hacer mucha historia y nada. Este es el artículo que se deposita el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte, tribunales electorales, colegiados, unitarios y juzgados de distrito. Luego también está ahí el modelo de la, ¿cómo se llama esta? El Consejo de la Judicatura, etcétera. No me interesa mucho que nos metamos en el detalle porque ese es el modelo de la Corte, supongo que todos ustedes conocen cómo va. Yo simplemente voy a hacer algo que es muy importante como referencia y que no está en la Constitución. Quien controla la Corte controla el Poder Judicial. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es un poder vertical. Yo desde la Corte anulo a todos los tribunales colegiados de circuito, a los unitarios de circuito,
anulo a todos los juzgados del distrito. Los puedo anular de diversas formas, de forma política, de forma directa, por otros procedimientos, o simplemente con jurisprudencia. Entonces yo voy fijando el camino, y si algo se sale del camino que yo fijé, ejerzo la facultad de atracción, y en la revisión del caso que yo quiera, en lugar de mandárselo al colegiado, lo tomo yo, y con el poder de tomar lo que yo quiera, decido sobre lo que yo quiera hablar. ¿Me explico? No sé si con eso les definí la corte de forma adecuada y de la forma más simple que pueda yo expresarme, porque en general, salvo estos casos impresionantes que estoy hablando, pues el Poder Judicial, si ustedes van, se divorcian y luego van a la apelación y luego van al amparo indirecto o al amparo directo, según se vaya dando el caso, en el procedimiento que ustedes lleven, lo más probable es que el Poder Judicial, sus jueces de distrito y todo vayan administrando justicia de manera honorable. ¿Me explico? Estamos hablando de los grandes casos trascendentales, como sería la cuarta transformación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante este negocio que estamos planteando aquí? Porque de una u otra forma vemos que a la Corte la intentaron debilitar, entonces le ponen un consejo de la judicatura para que sea el administrador, pero quien tiene el poder, ¿eh? Y entonces el consejo de la judicatura puede tener lo que sea, pero siempre la Corte tendrá el poder de decisión. ¿Me explico? Ustedes pueden poner a todos los que quieran de jueces del distrito. Si yo tengo la decisión de la jurisprudencia, yo los anulo a todos los que ustedes me pongan abajo. ¿Sí? La ley fija los términos que es obligatoria la jurisprudencia, cinco resoluciones de la Corte en un mismo sentido hacen jurisprudencia, ¿verdad? Sin ninguna en contra. Las acciones de inconstitucionalidad, pues, ya saben ustedes cómo se van regulando, tienen que solicitarse por 1/3 de las cámaras o tienen que solicitarse por alguna de las gentes legitimadas en la ley, etc. Luego dice, y esto es muy importante para el tema que nos ocupa hoy, la Corte se compone de 11 ministros que funcionan en salas, y esos ministros, dice, la remuneración que percibirán en su servicio los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrán ser disminuidos durante su encargo. Es mandato constitucional. Y si ustedes reforman la Constitución, ¿qué pasa? Ya la reformaron, entonces la reforma dice nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Cómo interpreta un jurista el mandato general de que nadie puede ganar más que el presidente de la República cuando este artículo de la Constitución dice que no se puede ser disminuido durante su encargo? No, dice que va. Le voy a comentar cómo lo interpretarían, porque me han tocado platicar con los ministros de estas cosas, y decían: el principio general es nadie puede ganar, pero hay un principio particular que se considera como excepción, y el principio de excepción constitucional a la regla tiene preferencia sobre el principio general. Por lo tanto, prevalece el principio de que los ministros sí pueden ganar más que el presidente de la República. ¿Me explico? O sea, eso estamos hablando de términos jurídicos. Ahorita podemos hablar de términos políticos y veremos que las cosas empiezan a cambiar mucho. Durarán 15 años los ministros. Ya tienen un periodo para que son electos. ¿Sí? Y al vencimiento de su periodo tienen derecho a un haber retroactivo, que es el que ya les había yo platicado, que estuvo garantizado desde el 31 de diciembre de 1994. ¿Sí?
¿Qué otra cosa podría ser importante para nosotros? Los requisitos para ser ministro, pues cualquiera que sea abogado y que tenga 10 años trabajando. Lo de la honorabilidad, van a decir sus pares, no, sí, son todos muy honorables, ¿no? No haber sido secretario de Estado, fiscal general, etcétera, un año antes. Es una vacilada. ¿Sí me explico? Todo, simulación, todo. Van a decir que estoy muy amargado. No, no tengo ninguna intención de ser ministro, ni siquiera me interesa. Y cada día que pase en mi vida, menos. ¿Verdad? Entonces, pues ya yo me conformo con lo que fui y lo fui bien. Y quiero seguir siendo un crítico, bien crítico. Aquí empieza una cuestión que es muy política y muy interesante para el efecto de lo que estamos estudiando y la cuarta transformación. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. Entonces las propuestas las hace el presidente. ¿Quién propone? Pues a sus cuates. ¿Sí? Y si las propuestas las hiciera el Senado, ¿a quién propondrían? Pues a sus cuates. Entonces, pues, depende de quién es uno cuate para ver qué le conviene, ¿no? Bueno, la segunda cuestión que es importante. Se hace una votación que debe ser calificada y el que el Senado es el ministro. ¿Qué sucede si el Senado dice, no, pues es que nos mandaron gentes que no son las que nosotros queremos? El artículo dice que mandará una nueva terna. ¿Qué ha sucedido en la práctica? El presidente de la República en la segunda terna manda que él quiere que sea, lo incluye en la segunda terna, entonces no es una nueva terna. O sí es una nueva terna, pero con uno de los anteriores. Y entonces el artículo dice que si no se vuelve a dar la elección de los 2/3, ¿qué creen que pasa? El presidente designa. Entonces es muy probable que el presidente en esa segunda terna mande al mismo y a todos que sean peores que los primeros para designar a él. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya nosotros el procedimiento de decisión. A ver, aquí ya se empantanó nos guía. Ya sé. Aquí este otro, aquí viene el técnico. Si me hace favor de darle uno allá adelantito, ¿no? A ver, ya. Es el siguiente, a ver, déjenme ver aquí. Ya. Ministros de la Suprema Corte del 95 al 19. A ver. Ahí ya salió. Estos son los ministros que tuvimos, fueron los ministros designados. Si ustedes observan, al margen derecho hay que dice fecha de la ratificación, todos están ratificados en la misma fecha, porque fue la reforma que les decía que propuso Cedillo, nombraron a 11 ministros, pero si ustedes observan, a cada uno lo nombraron con un periodo diferente. ¿Para qué lo nombraron para un periodo diferente? Para que vayan saliendo de manera escalonada. ¿Y para qué los nombran de manera escalonada? ¿Ah? Vean ustedes aquí. Ahí tienen ustedes a todos los ministros. Esto, con la siguiente lámina, vamos a empezar a ver. Cedillo cambió a 11. Cedillo era priista y todavía tuvo una gran mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Sí? Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada pudo cambiar a 4 ministros. Por la composición del Congreso, fíjense bien, es muy importante, esto es trascendental.
La composición del Congreso con Fox era PRI-PAN. El PRD ya no tuvo fuerza ahí. En la primera corte, con Cedillo, si ustedes observan, había dos ministros que podían tener alguna, digo, si algún ministro puede tener alguna tendencia a la izquierda, bueno, pues había dos, ¿sí? Uno de ellos era, ahorita les digo, Juventino Castro, y el otro, Góngora, ¿sí? Sí, eran los dos, Góngora y Juventino. Eran los dos que tenían una visión más social. No quiero calificar ni descalificar a nadie. Gudiño fue un gran amigo nuestro, mío, de verdad. Entonces, yo respeto a todos. Simplemente quiero que vean ustedes las consideraciones políticas que van rodeando a las consideraciones de tipo jurídico. Este proyecto es un proyecto que se hace después de el 88. En el 88 el sistema se da cuenta que va más tarde o más temprano a perder el poder. Y para prepararse para la pérdida del poder, el sistema, en manos del PRI, con su alianza, en aquellos entonces Diego Fernández de Ceballos, que se quemaron las boletas ahí en la Cámara de Diputados, etc., va creando un esquema que tiene el pretexto de golpear al presidente, pero que en términos prácticos sirve para crear una especie de poder conservador de las instituciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ningún presidente que llegue puede cambiar esas instituciones. De todas las gentes que designa hacia la presidencia de la República, Fox, Calderón y Peña, ninguno se puede presumir un hombre de izquierda. ¿O sí? Ninguno fue candidato salido del PRD, ni de lo que hoy es Morena, ni nada. Ninguno, no hay uno solo. Todos tienen un perfil cercano al PRI, cercano al PAN. De hecho, se los fueron compartiendo. Y con esto quiero decirles el perfil político de la Corte actual. ¿Me explico? Y eso trasciende el mandato jurídico. Cae en el campo del análisis político. Entonces mezclan ustedes lo jurídico, lo político y empiezan ustedes a tener una visión objetiva de la realidad. Don Vicente Fox tuvo 4. Cosío ya salió. Margarita Luna Ramos va a salir el 19 de febrero. Sergio Valls ya Franco González está en el cargo, ¿sí? Luego Felipe pasé uno, ¿me puedo regresar? Sí, ahí está. Felipe Calderón. Felipe Calderón cambió a 5. 2, 4, 5. Observen, entre 2 mandatos presidenciales se han cambiado 8. Para que Morena pueda controlar la Corte, necesita mínimo, y ahorita hacemos el ejercicio, para que veamos, si me voy explicando cómo va la preocupación y cuál es el juego, porque ustedes están hablando de cuarta transformación. Yo lo que estoy platicándoles es cómo hay un poder conservador que limita esas transformaciones, y está planeado desde el 94, y esta es la resultante del 88. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió en el 2018 que no se imaginaron que les fueran a pegar? No solo en la presidencia, sino también en el legislativo, los priistas y los panistas. ¿Me explico? Ya nadie se imaginó la debacle que se dio para los intereses panistas y priistas en la elección del 2018. Fue la debacle para ellos. Fue
la gran bonanza para unos. Lo que es bonanza para unos es derrota para otros. Los que hoy se quejan de los cambios, pues estuvieron muy contentos durante mucho tiempo. Y toda aquella izquierda que andaba llorosa desde las épocas de Miguel de la Madrid, pues hoy está muy contenta. Pues así van las cosas en este país. Y todos formamos parte de un lado o del otro lado, pero ahí andamos. Entonces vean, Felipe Calderón le tocó despacharse con la cuchara grande 5 ministros, ¿sí? Peña Nieto cambió 3 ministros. No había problema entre ellos. ¿Por qué? Porque estaban aquí de los de Peña Nieto. Eduardo Medina Mora fue fiscal con Calderón, fue procurador general de la República con Calderón. Los otros sí son de él. ¿Me voy explicando? Entonces ahora vamos tú, yo, vamos, ahí vamos en bloquecito, todos tomaditos de la mano. Después viene Andrés Manuel, ya tiene 1. Peña Nieto, son los 3 de Peña Nieto. Y si ustedes se dan cuenta, Andrés pues ya empezó con González Alcántara Carrancá. Este cuadro es el cuadro que me parece más interesante para nosotros. Y lo más interesante del cuadro para nosotros es fecha de terminación. Para saber quién va a cambiar al ministro y cuántos va a cambiar Andrés. ¿Sí? Saldívar, 1 de diciembre de 2024. ¿Lo cambia Andrés? No, porque Andrés termina en septiembre del 24, se le toca al siguiente presidente. Luis María Aguilar Morales, 1 de diciembre del 24, tampoco lo cambia. Lainez, 30. José Fernando Franco Salas, sí lo cambia Andrés, para el 21. Jorge Mario Pardo Rebolledo, 26, no. Ortiz Mena, 27, no. Pérez Dayán, 27, no. Piña Hernández, 30, no. González, lo acaban de nombrar. Margarita, se va Margarita, es el segundo que le toca. ¿Sí? Medina Mora, 30. Entonces, ¿cuántos le tocan a Teresa? ¿Sí? Supónganse ustedes, aquí pueden ustedes empezar a hacer ejercicios muy bonitos, cada quien de acuerdo a los intereses y al color del partido que le vaya. De acuerdo a la esperanza de vida. No, ni siquiera, porque a lo mejor ni lo vemos, pero nos vamos a divertir desde ahorita. ¿Sí me explico? ¿Y por qué nos vamos a divertir desde ahorita? Porque aquí puede usted decir, si dentro de 6 años gana el PRI, entonces, ¿qué le va a tocar? ¿Cuántos va a tener? Si gana el PAN, ¿cuántos va a tener? Si gana el Verde, pues volveríamos a empezar el juego de va a tener el primero. Si gana cualquier otro de los partiditos que ahorita no ha tenido, tendría 1. Si vuelve a ganar Morena, ¿cuántos podría tener Morena si gana en el siguiente ejercicio? Entonces tendría la entrada el del 24, el del 30 no creo, el del 26, 27, 27, vienen 5 o 6 en la siguiente jugada. Entonces, para la Corte, el siguiente sexenio es un sexenio muy importante. ¿Me explico? Y desde ahorita ya saben ustedes el juego, ya no vienen sorpresas, no hay incertidumbres. Ustedes saben hacer el jueguito este que hemos hecho ahorita a lo largo de toda la jornada, ya sabemos, y ya sabemos cómo están juzgando estos y cómo pueden juzgar otros. Voy a terminar mi exposición con 4 opciones que puede haber para no dar un golpe de estado y cambiar la Corte.
es gradual y progresivo, pues hay que se siga la historia y hay que siga haciéndose y entonces empezamos a presionar a los ministros desde el Congreso y le podemos hacer juicio político si se corta alguno mal y demás. Es muy difícil, porque inmediatamente tendríamos a todos los organismos internacionales de una forma muy, muy fuerte. Pero ese es el escenario 1, es el de la normalidad, el de todo vale. Ahora supónganse ustedes que les llama a ustedes Andrés y les dice, oye, ¿cómo ya no aguanto estos cuates? Es puro obstáculo, ya se están apagando los guachicoleros, ya, porque además ya hicieron algunos, ya estaban ordenando una suspensión de que se prohibiera que se cerraran los ductos, que estuvieran abiertos los ductos. Pero si yo creo que eso es seguridad nacional, que los ductos deben estar abiertos, no tiene que haber un juicio de amparo para que me obligue a tener los ductos abiertos cuando creo que debe ser el ducto cerrado, ¿me explico? En fin, mil hipótesis más, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Ustedes pueden decir, ¿cómo va la administración de justicia ahorita? Pues va mal. Porque estos ministros están dispersos entre que están juzgando que cosas de lo civil y cosas de lo penal y demás. Necesitamos una corte profesional. Para hacer una corte profesional, yo dividiría la corte en dos grandes, no la corte, dividiría el supremo poder judicial en dos grandes cabezas. Igual que en muchos países europeos, una corte constitucional y una corte de casación. Una corte que vea todos los asuntos civiles, penales, etc. Y una corte que vea todos los asuntos constitucionales. Y a estos los dejo a ver todos los asuntos que hacen muy bien, que son los de civiles, penales y demás. Los sigo con el mismo rango de ministros, con el mismo nombre, Suprema Corte de Justicia, y por el otro lado creo un supremo o una Corte Constitucional, nombro a todos los cuates que quiera yo nombrar y ojalá se acuerden de nosotros. Miembros digo, porque me imagino que van a ganar sus 110,000 pesos los nuevos, ¿no? Y entonces ahí ya tendrían ustedes una posibilidad de quitarles a todos estos y romper el modelo, porque acuérdense que para un cerrajero pues siempre hay alguien experto, hay otro cerrajero, ¿no? Entonces ellos crearon un modelo de ingeniería constitucional para crear una serie de reticencias conservadoras. No porque conservador sea malo, los conservadores son buenos a veces hasta en los alimentos para que no se echen a perder, ¿verdad? No sé, o sea, cada quien, esto es una cuestión de cada quien donde esté situado, ¿sí? Pero una salida podría ser esa. Otra salida, ahí tenemos un poder electoral que deberá esperar por los dolores de cabeza. Son bandazos para un lado, bandazos para otro lado, y podría crearse un nuevo sistema donde en lugar de 2 salas, como decía, podríamos tener 3. La sala electoral, la sala constitucional y la sala general de Suprema Corte. ¿Sí? Lo podríamos poner a trabajar en salas, todos juntos. O sea, ni siquiera paraditos, todos juntos, órale, que le entren todos, pero yo ya nombré 20 más, o 10 más. Y entonces ya neutralicé a los que tenía yo de los otros partidos. Y hasta sería democráticamente bien visto eso. Y muchas otras posibilidades más. Si nos ponemos a escarbarles, podríamos encontrar muchos elementos. ¿Cuál fue el objeto de esta presentación? Bueno, primero que vean cuál ha sido el papel histórico de la Corte. Y la Corte siempre ha sido igual, ¿eh? En los casos chiquitos, son jueces ciegos, con su balanza y se hace justicia. Salvo que alguien sea de ustedes amigo del ministro de la Corte y entonces ya la justicia se va torciendo, y si alguien tiene mucha lana y aceita la justicia, pues se resbala más para un lado, etc. Pero eso son cosas que se dan en un país como el nuestro. Pero en general, pues más o menos hay equilibrios, ¿me explico? ¿Dónde es donde se pierden? Donde los asuntos son asuntos como los que les he mencionado.
En todos los grandes asuntos no hay un solo asunto donde la Corte se haya pegado al derecho. Siempre han ido para donde les dicen que deben de ir. Como les decía José Natividad Macías, como mansos reclutas ahí al servicio de quien los reclutó. ¿Verdad? Señores, les agradezco, damas también, ahora es el concepto de damas y caballeros, les agradezco su atención, son ustedes muy amables, no sé ni cuánto tiempo me tardé, me fui con mucha calma, me pude ir más lento, pero gracias. Bueno, le vamos a pedir dos. La mecánica va a continuar así. El doctor, nuestro anfitrión, va a hacer una reflexión que abra la discusión y las preguntas de todos ustedes. Y Gerardo Navarro pues va a clausurar esta conferencia que, repito, es previa al taller Reflexionar la Cuarta Transformación, con temas como este que nos haga pensar y actuar como sociedad civil en esa dirección. Antes debo de agradecer la presencia de la diputada Yadira Lira, que está aquí con nosotros, de nuestra amiga profesora investigadora de la Facultad de Derecho, Patricia Ustaran Robinson. Es difícil hacer una... Perdón, y el agradecimiento especial al maestro, nuestro amigo entrañable y respetado Antonio Tenorio Adame, quien fue el enlace, el amigo que nos pudo traer al doctor, al cual vamos a aprovechar, porque ahorita ya me surgieron algunos temas concretos. Uno de ellos es la propuesta de la reforma de estas dos estrategias que refieres, que puede de alguna forma venir a darnos luces para que la sociedad civil impulse desde aquí una propuesta como de este tipo para la reforma a la Suprema Corte de Justicia de México. Decía yo que es muy difícil hacer una síntesis, porque yo creo que hay tres elementos fundamentales. Uno, está hablando de una nueva epistemología jurídica, más latinoamericana, menos europea, menos norteamericana. Lo segundo, las personas y las instituciones no son ni más ni menos que su historia. Cuando nosotros nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de personas o de instituciones, pierden su ontología. Y por eso es importantísimo repasar, revisar la historia del pasado, ¿verdad? Y adueñarnos de la historia del futuro, que es donde reside la soberanía. Y lo tercero que quisiera yo señalar es que esta invitación para tener verdadero acceso a la justicia en la independencia, como señala la Constitución, no es nada más un proceso de renovación jurídica, sino que implica también el compromiso personal e institucional con la independencia, ¿verdad?, con la soberanía, y
con el ejercicio de la justicia en nuestro propio fuero interno. Es muy llamativo como en la Biblia misma dedica 2 libros a la crítica de los jueces injustos y cómo en la misma constitución de Atenas Aristóteles previene contra la acción de los jueces, siempre a favor del poder. Él dice, y tenemos que contrarrestar el poder de los jueces. Bueno, esto es lo que a mí me queda de esta riquísima conferencia y el anhelo de profundizar más en nuestra propia historia, dejar que las interpretaciones que nos cortan la historia, ¿verdad?, no nos lleven por caminos de indiferencia, que es lo que nos ha sucedido por la historia oficializada. Es lo menos posible. Preguntas para que aprovechar la sapiencia y la riqueza del doctor. Persino, ¿quién más? Nada más. El ingeniero. Bueno, Persino y el ingeniero. Doctor, un gusto volverlo a ver. Muchas gracias. Encantado de que esté en Puebla, agradeciendo su generosidad, su capacidad y la sencillez con que nos ilustra cada vez que hay la oportunidad. Este tema está ahorita pues muy presente en el ambiente político. Nosotros en Puebla acabamos de sufrir una decisión de un tribunal federal que fue contraria al interés político de los poblanos. Afortunadamente, como alguien lo dijo, la naturaleza resuelve cosas. En el caso de los ministros, se ha visto que han abusado muy campechanamente del nepotismo. Todos ellos tienen un familiar en puestos muy importantes, incluso aunque no correspondan a la profesión de abogado, pues son favorecidos pues sus hijos, sus nietos, sus compadres. Ya es público que en muchos distritos judiciales a lo largo y ancho de la República, los magistrados también proceden de la misma forma. Entonces ya deberíamos tener una sala más en la corte que sería la sala familiar. Yo creo que usted nos podría ayudar a encontrar un camino para meter en cintura esas conductas. ¿Cuál sería en este caso? Ingeniero. Bien, buenos días. Mi pregunta es, tal vez yo no puedo influir en hacer ese cambio que yo quisiera en este país, pero siendo usted una persona tan capaz, ¿cómo puede usted influir? ¿Dónde se puede usted involucrar de tal modo que las últimas propuestas que da pudieran ser aplicadas y llevadas a cabo, ¿sí?, con sus contactos, con sus medios donde usted se mueve? Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, quisiera yo comentar que la cuestión, yo me dedico a últimas fechas más a estar escribiendo. Tengo una investigación, ahorita le respondo con mucha calma a mi querido amigo, ¿verdad? Tengo un amigo porque nos conocemos ya de algún tiempo y me ha hecho favor incluso de estar presente en la presentación de algún libro y algún trabajo, y lo tengo en alta estima. Muchas gracias. Al ingeniero le comento que yo me estoy dedicando más a escribir. Realmente creo que lo que debo de hacer en lo personal es
escribir y publicar. He terminado de presentar el año pasado un libro que se llama sobre los tratados de Bucareli y espero en fechas próximas presentar un trabajo sobre toda la etapa que es la etapa histórica que va de el Tratado de la Mesilla, incluido el Tratado de la Mesilla, el Tratado Maclean Ocampo, el Tratado Mon Almonte, todos los de la época juarista, hasta la etapa de Porfirio Díaz. O sea, ahí hay un conjunto de tratados muy interesantes con una perspectiva también muy poco conocida. Yo he dedicado gran parte de los últimos años de mi vida a tratar de hacer una especie de tarea de divulgación de todos estos tratados internacionales y todas esas cuestiones que son desconocidas, y que sin embargo, si ustedes le escarban un poquito, tienen por ahí muchas pruebas documentales de que existieron, ¿me explico? Y que han sido borrados. O sea, esto ha sido borrado, y ha sido borrado de forma intencional, no es casualidad. Los grandes hombres que pelearon en el 47, 48, los que estuvieron en contra de esta versada oficial que tenemos, están borrados de la historia. Ahí están, van ustedes a los periódicos de la época, y en los periódicos de la época van ustedes a encontrar que hubo gente de primer nivel que estuvo todo el tiempo publicando, reclamando, etcétera, y que no pasó a la historia, no lo recogen los libros. Y eran gentes que tenían 8 columnas en los periódicos de su época, imagínense. Entonces, yo siento que nosotros vamos formando una especie como de eslabón para que no se pierda esto. Entonces yo he dado clases 40 años. Y a lo largo de esos 40 años lo único que hice fue ir dejando mi huellita ahí, y recalcando esto, no se debe olvidar, esto debe estar presente. Después de dar tantos años de clase, lo que estoy haciendo ahora es dejar 2 o 3 libros. Tengo ahí el último librito, se llama ¿Cómo vender al país y quedar a deber? El subtítulo es de los tratados de Bucareli a Donald Trump. Y esto tiene que ver con esa idea de lo que le estoy platicando. Respecto a lo que me dice usted, perdón, Pero, ¿cómo acercarme? Pero mire, los que deben de escuchar estas pláticas, los que deben de tener ese conocimiento, deberían de ser los diputados, los senadores, para que realmente tengan una visión de este país, porque no la tienen en muchos casos. Mire, yo creo que sí, y le voy a decir por qué. Yo he sido compañero de algunos de ellos, director de tesis de doctorados de algunos otros, y son gentes que hoy están ahí en los primeros